Ejercicio 8. Sea la ecuación x igual g de x para g de x igual seno de x más 2 en el intervalo -1, 4. Se pide. Se sabe que existe un subintervalo AB de longitud 1 y extremos números enteros, que contiene una raíz de la ecuación y en el cual la función g de x y todas sus derivadas son estrictamente monótonas. Hallar dicho subintervalo AB demostrando la unicidad de la raíz en el mismo. Entonces, nos dicen que la ecuación es x igual g de x, donde g de x es el seno de x más 2. Por lo tanto, x igual seno de x más 2. O podríamos decir que x menos seno de x más 2 es igual a 0. A esta función auxiliar podemos llamarla f de x. Y estamos intentando calcular aquel valor de la x contenido en el intervalo -1, 4 que hace que la función se vuelva a 0. Eso podríamos hacer una pequeña tabla. -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y ver qué valor, o mejor qué signo, tiene la función f de x. Es decir, calculamos primero f de -1. -1 lo sustituimos en la función y quedaría esto. Bien, esto con la calculadora es -1 menos el seno. Aquí esto que tenemos aquí, que es -1 más 2 es 1, hay que tener presente que se trata de un radián. Es decir, la calculadora en el modo de medición de ángulos en radianes. Ahora sí. -1 menos el seno de 1. Da -1,84. Lo que nos interesa realmente es que tiene signo negativo. Si lo vemos en 4, es decir, f de 4 será 4 menos el seno de 4 más 2, que es 6. Sería 4 menos el seno de 6. Y esto me da positivo, me da 4,27. Es decir, en algún punto entre el -1 y el 4 la función cambia de signo. Y tenemos que ver dónde se produce ese cambio. Como nos dicen que la función y todas sus derivadas son monótonas, en este caso claramente es monótonamente creciente porque pasa de signo menos a signo más. Es decir, sería algo así. Eje de las x, aquí tenemos el -1 y por aquí está el 4. Para -1 nos ha dado un valor de la función negativo, para 4 nos ha dado un valor positivo y esto es monótonamente creciente, por lo tanto, en algún punto dentro del intervalo -1, 4, tiene que cortar al eje de las x. Y eso solo puede ser en un solo punto, dado justamente que es monótonamente creciente. Porque si cortara en más de un punto, por ejemplo, si hiciera algo así, tendría que tener una parte en la que fuera decreciente, como este tramo, ¿no? En verdad nos dicen que es monótona la función y todas sus derivadas para la función g de x, es decir, para seno de x más 2. Ahora la función f de x menos seno de x más 2, también es monótona y sus derivadas también lo son. Es decir, el hecho de haber cambiado seno de x más 2 de signo, ponerlo negativo y sumarle la función x, no modifica esa característica de monotonía tanto para la función f de x como para todas sus derivadas. Ahora faltaría localizar en qué intervalo de amplitud 1 se encuentra ese valor donde la función f de x corta el eje de las x. Tenemos que ver entonces en qué intervalo se produce ese cambio de signo. Podemos calcular f de 0, f de 1, etcétera, hasta detectar ese cambio de signo. F de 0 sería 0 menos el seno de 2. Menos
seno de 2, que es menos 0,909, es negativo. Después en 1 es 1 menos el seno de x más 2, es decir, de 3. Sería 1 menos el seno de 3, ya me da positivo. Por lo tanto, ese cambio de signo se produce entre el 0 y el 1. Ese es el intervalo de amplitud 1 que nos piden, donde la función f de x se vuelve 0 en algún punto dentro del intervalo 0, 1, y por lo tanto se estaría cumpliendo que x es igual a g de x. También podríamos haber calculado los valores de la función desde menos 1 y hasta 4 usando el modo tabla de la calculadora, indicándole la función f de x y diciéndole que queremos valores desde menos 1 hasta 4, saltando de 1 en 1. Aquí se ve que el cambio de signo se produce entre el 0 y el 1. Para 0 daba con signo menos, para 1 da con signo positivo. Lo que nos piden ahora es el punto 2, aplicar el método del punto fijo, tomando como valor inicial x0 el punto medio del subintervalo y hallar el valor de x3. Para usar el método del punto fijo tenemos que verificar que la función g de x cumple con estas tres condiciones. Primero, que la función g de x sea continua en el intervalo. Es decir, en este caso, en el intervalo 0, 1. Estamos hablando de la función g, que es seno de x más 2. Evidentemente es una función continua en ese intervalo. La segunda condición es que la imagen de la función g también esté contenida dentro del intervalo 0, 1. El intervalo AB, que en nuestro caso es 0, 1. Para eso veamos que si dibujamos la circunferencia trigonométrica, el intervalo 0, 1 significa que si yo aquí en la x pongo un 0, el argumento del seno va a ser 2. Y si en la x pongo, en vez de un 0, un 1, si hablo de los extremos A y B, ¿no? 0 y 1. Lo que me va a dar ahora va a ser 1 más 2, 3. Es decir, en este caso, el argumento va a ser 3. Tengo que ir desde el seno de 2 radianes hasta el seno de 3 radianes. Ahora, ¿qué es 2 radianes y 3 radianes? Si no lo tenemos claro, 2 radianes expresado en el sistema sexagesimal, pues multiplicamos por 180 y dividimos entre pi, y nos da un ángulo de 114 grados. Estamos más familiarizados con el sistema sexagesimal. 114 grados corresponde a un ángulo de 2 radianes. Y en el caso de 3 radianes son 171 grados, o sea que estamos por aquí. Estos eran los 114 y estos son los 171, casi 172 grados. Es decir que yo me muevo dentro de este intervalo de ángulos. Fíjense que a eso estamos calculándole el seno. El seno de 2 radianes, es decir, de 114 grados, va a venir dado por este segmento. Esto que está aquí. Esta es la circunferencia trigonométrica, por lo tanto tiene radio 1. Y el seno de 172 grados viene dado por este segmento que está aquí. Ambos con signo positivo y por lo tanto entre 0 y 1. Es decir, el seno de x más 2, que es nuestra función g de x, permanece dentro del intervalo 0, 1, dado que
los dos ángulos pertenecen al segundo cuadrante, donde el seno tiene signo positivo. De esa forma vemos que se ha cumplido la segunda condición. Y la tercera condición es que la derivada de g de x en valor absoluto debe ser menor o igual que una constante k positiva menor que 1. La derivada de g de x, es decir, del seno de x más 2, es el coseno de x más 2. Entonces quiere decir que en vez de mirar los segmentos que veíamos antes, ahora vemos qué sucede con el coseno, que es este segmento que está aquí para uno de los ángulos y este segmento para el otro. Que en este caso vemos que el coseno en el segundo cuadrante es negativo y por lo tanto se mueve entre menos 1 y 0. Pero como es valor absoluto, por lo tanto se mantiene por debajo de 1. Tendremos que, por lo tanto, elegir una constante k menor que 1, tal que el valor absoluto de ese coseno de x más 2 se mantenga por debajo de ese valor. El coseno de 3 radianes es menos 0,98999, pero como hablo de valor absoluto, me quedará esto con signo positivo. Entonces debo elegir una constante k que supere a esta cantidad, pero que a su vez sea menor que 1. Por ejemplo, 0,99. El método consiste ahora en determinar algún cierto valor en el cual comenzar con las iteraciones. En este caso estamos trabajando en el intervalo 0,1 y nos indican que comencemos, es decir, que nuestro x0 sea el punto medio del intervalo, que es 0,5. Y sabíamos que teníamos que trabajar sobre x igual seno de x más 2. Es decir, este 0,5 lo sustituimos en la x y calculamos x, lo cual nos va a dar el valor de x1. Una vez que tengamos ese valor, lo volvemos a sustituir y sacamos x2. Cuando lo tenemos, lo volvemos a sustituir y sacamos x3 y así sucesivamente. En este caso nos piden llegar hasta x3. Empezamos en 0,5 y lo sustituimos. El seno de 0,5 más 2 nos da este valor, que es x1. x1 lo volvemos a sustituir y calculamos x2. Este valor lo volvemos a sustituir y finalmente llegamos a nuestro resultado final x3. El error máximo que cometemos al hacer 3 iteraciones viene dado por esta fórmula. Sería para nuestro caso calcular e sub 3. El e sub 3 va a ser menor o igual que k, que era 0,99, en este caso elevado a la 3, multiplicado por el máximo valor de estos dos. Esto que está aquí sería nuestro x0 era 0,5 y a era 0, así que esta diferencia es 0,5, y aquí tendríamos 1 menos 0,5 que también es 0,5. Es decir, como nosotros comenzamos, nuestra x0 fue 0,5, que era el punto medio del intervalo 0,1, independientemente de que yo tome este valor o este valor, nos va a dar la mitad del intervalo, por lo tanto 0,5. Pues este resultado da 0, vamos a verlo, 4851 aproximadamente. Este valor es bastante alto y eso pasa porque este valor de k que nos vimos forzados a elegir es muy próximo a 1. Si conseguimos poner este valor, este k que está aquí, en un punto bastante menor que 1, no vamos a tener esta cota tan alta. Una vez efectuado el método, podemos calcular el error a posteriori, que debería dar mucho menor que el anterior.
En nuestro caso queremos calcular epsilon sub 3 y por lo tanto el cálculo que tenemos que hacer es la f de x sub 3. La función f era x3, digamos, menos el seno de x3 más 2. Donde, bueno, ese x3 es este 0,584921, ¿no? Y eso dividido en el mínimo valor que tome el valor absoluto de la función, de la derivada de la función f' de x en el intervalo AB, que en nuestro caso es el intervalo 0,1. La f' de x es 1 menos coseno de x más 2. Como la función coseno es decreciente en el segundo cuadrante, decrece de 0 a menos 1, ¿no? Resulta que la f' es monótonamente creciente, porque es 1 menos ese valor, ¿no? Entonces la f' de x resulta ser monótonamente creciente en el segundo cuadrante, ¿vale? Y por lo tanto tomará su valor mínimo en x igual 0. El mínimo va a ser para x igual 0, a donde quedará 1 menos coseno de 2. Y esto da aproximadamente 1,41615. Entonces ese valor es el que va a ir puesto aquí, 1,41615. Y esto, una vez sustituido ahí nuestro valor de x3, nos da un resultado aproximado de 0,04. Y con eso finalizamos el ejercicio.